Hola, bienvenidos a todos a este nuevo webinar del ciclo 2023 de webinars del Departamento de Ciencias Básicas. En este caso vamos a estar moderando quien les habla, Agustina Jiménez, y Eugenia Céspedes, quien va a presentar a continuación esta actividad. Bueno, ¿cómo están a todas y todos? Bienvenidos. Me sumo a Agustina al agradecimiento de participar de esta actividad. También, bueno, agradecerle a Rubén por presentar esta propuesta dentro de este nuevo ciclo de webinars 2023. Y, bueno, en este caso, el licenciado en Ciencias Estadísticas, Rubén Backel, nos va a hablar sobre este webinar de hoy de implementación de algoritmos de clasificación para predecir tipo de cultivo. Es docente del departamento dentro de la División Estadística y magíster en Inteligencia Artificial. Bueno, antes de dar comienzo a la actividad, solamente comentarles que tenemos un inicio de exposición y después, sobre el final, vamos a dedicar unos minutos para las preguntas. Si quieren, durante la charla, pueden ir volcando las dudas, las consultas a través del chat y nosotros después con Agustina, luego de la exposición, le transmitimos a Rubén para que pueda responder. Así que bueno, los dejo con Rubén y con su exposición y nos vemos cuando finaliza para las preguntas. Gracias. Bueno, muchas gracias Eugenia, buenas tardes. Ahí ya pasó, ponerlo en modo presentación. Ahí. Bien, bueno, un poco la idea de este webinar es poderles contar, como recién comentaba Eugenia, lo que fue mi proyecto de tesis de fin de máster, presentado el año pasado en la Universidad Internacional de Valencia, con el nombre justamente del desarrollo de un modelo para predecir el tipo de cultivo a cosechar mediante técnicas de Machine Learning, donde básicamente, bueno, la idea era que a partir de un conjunto de datos disponible, donde se tenía la información del cultivo, en mi caso, los cultivos tenían la categoría, la etiqueta de trigo, maíz, girasol, soja y trigo. Entonces, la idea era básicamente implementar o poner a prueba los algoritmos de clasificación, donde a partir de ciertas características subyacentes de esos cultivos, esos algoritmos puedan llegar a predecir de manera eficiente cuál era el cultivo, la etiqueta correspondiente a esas cuatro categorías del cultivo. Así que, bueno, ahora voy a pasar a, se está poniendo un poquito lento, ahí está, la agenda de esta presentación, donde, bueno, la idea es comentarles primeramente un poco la introducción, o sea, cuáles fueron los motivos principales por el cual accedí a la elección de este tema o de este proyecto, cuáles fueron los objetivos que me había propuesto, que me había planteado para el proyecto, hablarles un poco del estado del arte dentro de todo este mundo de la inteligencia artificial y del aprendizaje automático, comentarles cuál fue la metodología implementada, cuáles fueron las herramientas utilizadas para llevar adelante el proyecto, para finalmente pasar a comentarles un poco los resultados y las conclusiones obtenidas del proyecto. Bien, primeramente, obviamente comentar la importancia que tiene la agroindustria dentro de nuestro país, en la Argentina, de bueno, ahí la idea era básicamente utilizar lo que brinda el sector agroindustrial a la Argentina, por ejemplo, algunas características importantes para poder comentar, como por ejemplo que la agroindustria constituye el 25% de la industria manufacturera, que representa al 40% de las importaciones, que es un sector que genera empleo para aproximadamente unas 600.000 personas. El rol y el papel importante que tiene la Argentina en lo que es la producción de cereales y oleaginosas a nivel mundial, el papel importante que tiene el cultivo dentro de la economía argentina, ya que es un producto de los que provee mayores ingresos de divisas,
Y después otro aspecto también importante, lo que fue la elección de este tema, es el rol que tiene la agricultura en lo relacionado al medio ambiente y al cambio climático. Bueno, como les comentaba recién, el objetivo principal de mi proyecto fue la implementación de un modelo de aprendizaje automático que sea capaz de predecir el tipo de cultivo a cosechar. Es decir, como les comentaba recién, la idea, si bien la idea principal de lo que fue en su momento la preparación de mi proyecto fue poder utilizar, como se viene realizando en distintos ámbitos, la utilización de imágenes satelitales, donde a partir de esas imágenes satelitales poder tener esa información y poderla brindar a los algoritmos de aprendizaje automático para que puedan hacer justamente esta tarea de predecir cuál es el tipo de cultivo a cosechar. Por una cuestión de falta de tiempo y falta de recursos, tuve que dejar de lado esa primera idea principal y simplemente quedarme con esto que les comentaba, en simplemente poner a prueba el funcionamiento de los algoritmos de inteligencia artificial que realizan la tarea de clasificación, para que a partir de ese conjunto de datos disponible, ver cómo esos algoritmos son capaces de poder llegar a predecir cuál es la categoría de ese cultivo sin poder conocer previamente esa información. Obviamente que a partir de ese objetivo principal, tracé algunos objetivos secundarios, como comentaba recién, un poco la revisión del estado del arte dentro de toda esta área de lo que es la utilización del aprendizaje automático para la predicción de cultivos, poder estudiar las técnicas de aprendizaje automático para poder llevar adelante el proyecto, y otro objetivo secundario fue lo que es el entrenamiento, el ajuste de hiperparámetros para poder encontrar el mejor modelo que pueda hacer esa predicción. Bueno, dentro del estado del arte, traté de más o menos seguir un poco la línea de estos trabajos, los dos primeros un poco relacionados con el impacto que tiene la agroindustria dentro de lo que es el medio ambiente, o sea, el impacto que implica lo relacionado al cambio climático. Entonces ahí traté de un poco buscar esta información. Estos primeros dos trabajos, el de métodos de Machine Learning para predecir el rendimiento de cultivos y evaluar el impacto del cambio climático en la agricultura, y el uso de la IA para mejorar la toma de decisiones en tiempo real para el cambio climático. Esos dos primeros trabajos estaban, como se comentan ahí, un poco relacionados con esto del medio ambiente, y después los dos últimos ya más relacionados con la utilización de las técnicas de Machine Learning para la predicción de cultivos agrícolas. Esas fueron un poco las líneas de trabajo que de alguna manera traté de seguir en este proyecto. Bueno, hablando un poco de la metodología implementada, yo utilicé la metodología CRISDM, que ahora la voy a pasar a, a comentar un poco brevemente, donde esta metodología lo que nos permite es poder hacer todo lo relacionado a lo que es la preparación de los datos y poner a prueba los modelos de aprendizaje automático para poder llevar adelante esa predicción, ¿no? Bueno, ¿qué es la metodología CRISDM? Bueno, es una metodología que se utiliza dentro de lo que es el área de la minería de datos. Es una metodología que consta de 6 fases, donde la primera fase habla de la comprensión del negocio, es decir, es la fase donde primeramente uno se tiene que trazar cuál es el objetivo en el cual quiere llevar adelante ese proyecto relacionado tanto a minería de datos como aprendizaje automático. O sea, en mi caso fue, bueno, poderme trazar este objetivo, es decir, bueno, a partir de un conjunto de datos, poder utilizar lo que se conocen como las tareas de aprendizaje supervisado dentro del Machine Learning, porque justamente íbamos a tener disponible una variable, que es la variable que nosotros queríamos clasificar, y a partir del conocimiento de esa variable lo que se busca es que el modelo pueda de alguna manera poder reproducir ese valor conocido.
Entonces, esa primera fase, que nos habla un poco de la comprensión del negocio, consta de poder tener bien en claro cuál es el objetivo que uno se propone, ¿no? La segunda fase nos habla un poco de la comprensión de los datos. Entonces, en esta segunda fase es donde uno tiene que ir a buscar esa información o esos datos necesarios para poder llevar adelante o para poder cumplir ese objetivo trazado. En mi caso, ahora igual lo voy a pasar a presentar, utilicé información disponible que se encuentra en la página del Ministerio de Agroindustria, donde consta de una serie estadística con información de distintos cultivos y características de esos cultivos, con información comprendida entre el año 1969 y 2020, que fue cuando comencé mi etapa en el máster. Y después ya sí empezar a pasar a lo que es la fase 3, que es la preparación de los datos, es decir, una vez que uno tiene disponible esos datos, empezar a hacer lo que sería la, la etapa de la preparación de los datos, donde, bueno, acá interviene la etapa principalmente exploratoria, donde uno empieza a ver qué tipo de información es la que tiene disponible, saber cuál de esos datos o cuáles de esas variables disponibles son las que uno va a poder utilizar para cumplir el objetivo, porque va a haber variables que seguramente se vayan a dejar de lado, ahí donde se analiza si el dataset tiene datos faltantes, datos nulos, para ver si es necesario trazar algún método de imputación, ver si tenemos variables que de alguna manera presentan cierta colinealidad, entonces ver si esas variables también va a haber que de alguna manera dejarla de lado. Bueno, eso es la parte donde quizás lleva más trabajo, porque es la parte donde uno ya empieza a preparar todos los datos para empezar a tenerlos disponibles en lo que sería la cuarta etapa, cuarta fase, que es la fase del modelado. Bueno, en esta fase justamente es donde ya con los datos preparados y disponibles se empiezan a ir probando los distintos modelos. En este caso estábamos dentro de lo que es el aprendizaje supervisado, las tareas de clasificación, ver cuáles son los algoritmos de clasificación que nos permiten llevar adelante todo este proceso. Bueno, eso es lo que se realiza en la cuarta fase. Después viene una quinta fase, que es la fase de evaluación, es decir, ya una vez realizado todos los modelos, probados todos los algoritmos, viene la parte donde se empieza a hacer la evaluación de cada uno de esos algoritmos y de esos modelos. Y después esta metodología QuirisDM consta de una última fase, que es la conocida como fase de despliegue, pero bueno, es una fase que está más relacionada con lo que es la parte industrial, que no cumplía el objetivo de lo que era mi proyecto de tesis, porque acá no era la idea pasar a una última fase de despliegue, simplemente eh, poner a prueba ese modelo, ver la evaluación y bueno, ahí ver cuál sería el mejor modelo, ¿no? Pero bueno, esta metodología consta de esa última fase, que es la fase de... Bueno, para ir comentando un poco ahora sí lo que fue la parte del código y toda la preparación del dataset para empezar a ver y probar los modelos, yo lo que utilicé fue dentro del lenguaje de programación Python y del entorno de Google Colab, que fue el entorno que utilicé para llevar adelante el proyecto, que es un entorno básicamente enfocado a lo que es aprendizaje automático y ciencia de datos. Utilicé la librería PyCar, que es una librería disponible en Python que nos permite todo lo que es la parte del modelaje, del entrenamiento, la búsqueda de hiperparámetros, ver cuál va a ser el mejor modelo a seleccionar de todos los disponibles. Bueno, también nos permite hacer toda la parte del análisis y la interpretación de los datos con los que uno tiene a disposición, que de alguna manera lo que nos permite esta librería es poder hacer esa evaluación a partir de los distintos modelos, de los distintos algoritmos de clasificación, poder analizar las métricas que se van a estar definiendo para poder trazar cuál es el mejor modelo. Bueno, es una librería bastante
fácil de poder utilizar y de poder interpretar el análisis que hace, porque lo realiza de manera automática, que ahora voy a pasar a describir brevemente cómo es la, la preparación y la ejecución de esta librería, para que después sí ya hablar un poco de lo que fue la construcción y la evaluación de los algoritmos utilizados dentro de lo que fue la etapa de la preparación y el análisis y la búsqueda del mejor modelo. Así que bueno, ahora les voy a pasar sí, a compartir lo que fue la parte de el análisis y todo esto que les comentaba recién. Bien, bueno, entonces, como les comentaba, yo lo que utilicé fue el entorno conocido como Google Colab, que es este entorno que nos permite trabajar con la librería Python, porque es el entorno, como les comentaba, de los más utilizados dentro de lo que es el aprendizaje automático y la ciencia de datos. Bueno, acá es un poco comentar la información de la cual eh, empecé a utilizar, esto de los datos disponibles en el Ministerio de Agroindustria, donde nos muestra una serie estadística con información eh, de toda la República Argentina, donde podemos ver que nos brinda la información del cultivo, como recién les comentaba, la campaña donde fue realizada esa recolección de datos, la superficie sembrada del cultivo, la superficie cosechada, la producción, el rendimiento, entre otras información disponible, obviamente el nombre de la provincia, bueno, algunos códigos de ID, tanto para provincia como para cada uno de los departamentos de la provincia. Sí es bueno destacar de que el estudio lo tuve que limitar solamente a lo que fue la provincia de Buenos Aires, porque en un cierto momento era tanta la información que tenía este dataset, esta base, que me fue más fácil poderlo simplemente acotar a lo que es la provincia de Buenos Aires. Bueno, acá podemos ver un poco la cantidad de instancias disponibles para esas 4 categorías que les comentaba recién del cultivo, o sea, no es solamente estas 4 categorías, yo también tuve que hacer como un recorte en las categorías del cultivo y dejarlas solamente para estas categorías maíz, trigo, girasol y soja. Acá, como pueden ver, se hace lo que sería la selección de las variables a empezar a utilizar, como nuestra variable objetivo, que es el cultivo, la superficie sembrada, la superficie cosechada, producción y rendimiento. Como pueden ver, o sea, en un primer momento era poca la información que yo tenía disponible de esa variable que uno buscaba poder clasificar y poder predecir. Entonces acá vino la parte donde, a partir de la lectura, de los trabajos realizados relacionados un poco con esta temática, se comentaba la importancia que tienen las variables climáticas dentro de estos modelos de aprendizaje automático, pero bueno, como esa información y esas variables yo no las tenía disponibles, ahí fue donde tuve que hacer una preparación y una construcción de variables sintéticas, que básicamente lo que hice fue construir o hacer una especie de simulación de, de- de estas variables climáticas que fueron la temperatura, la precipitación, la humedad y el viento, donde esa información sí la pude obtener desde la página del Servicio Meteorológico Nacional. Entonces, como los distintos cultivos, tanto maíz, trigo, girasol como soja, tienen su etapa tanto en lo que es la siembra como la cosecha, y ahí es donde entran en juego un poco las variables climáticas, que obviamente no es en nuestro país la misma temperatura en el periodo septiembre-octubre de lo que puede ser los meses quizás más fríos del año.
Entonces se tuvo en cuenta ese análisis para cada uno de esos cultivos, saber en qué momento es donde se acostumbra a realizar la siembra, en qué momento del año se acostumbra a realizar la cosecha, y a partir de ahí, bueno, se fueron generando estas variables sintéticas que de alguna manera simulaban seguir una distribución normal, es decir, se construyó una variable para lo que era la temperatura del maíz en la época de la siembra, lo mismo para lo que es el porcentaje de la humedad, lo mismo que la precipitación en milímetros y lo que era el viento en kilómetros por hora. Esa información sí fue la información utilizada en la página del Servicio Meteorológico Nacional, y eso mismo después se fue replicando para cada uno de los demás cultivos, como les comentaba, tanto en la época de siembra como en la época de cosecha. Acá pueden ver la soja, la siembra se acostumbra realmente en la época entre octubre y noviembre, la cosecha entre los meses de abril, mayo, junio, entonces ahí obviamente que no tenía sentido poder construir una misma variable relacionada a la soja para siembra y cosecha, sino que había que hacerlo por separado. Eso mismo se hizo para los demás cultivos. Después se generaron ahí algunas funciones para finalmente poder llegar a tener esta información, que fue la información final por la cual se llevó adelante el proyecto, es decir, esas variables que teníamos primeramente, superficie sembrada, cosechada, producción y rendimiento, se les agregaron para cada cultivo la temperatura en la época de siembra, en la época de cosecha, la humedad, también siembra-cosecha, la precipitación, también en su etapa de siembra y de cosecha, y el viento en kilómetros por hora, también en la época de siembra y de cosecha. Entonces, a partir de ahí se tenía esta información, que era la información con la cual se iba a empezar a trabajar, es decir, se tenían 17.864 instancias y un total de 13 variables, incluida la variable objetivo, que era el, el tipo de cultivo a cosechar. Bueno, acá viene toda la parte exploratoria, donde se analiza un poco el conteo de cada una de esas categorías de la variable objetivo, se trazan algunos gráficos para ver algún análisis, alguna búsqueda de información que uno pueda llegar a recolectar y a tener. Se trazó lo que es la matriz de correlación, y para poder analizar la posible colinealidad entre variables, se utilizó un método o un índice conocido como factor de inflación de varianza, donde es un índice que analiza variable a variable para ver si hay alguna colinealidad entre esas variables disponibles, donde nos dice que un valor de índice de varianza superior a entre 5 y 10 ya me está hablando un poco de cierta colinealidad entre esas variables. Entonces, en este caso, cuando se puso a prueba ese índice, se dejó de lado la variable superficie cosechada, porque era justamente una de las variables que nos daba ese indicador. Como podemos ver acá, finalmente se vuelve a poner a prueba este índice de factor de identificación de la varianza, donde vemos que todas nuestras variables se encuentran con un índice por debajo de 5, donde ya nos da una pauta de que no estarían presentando alguna tendencia colineal entre esas variables disponibles. Bueno, a partir de ahí sería toda la etapa de lo que es la preparación de los datos, ya tenerlos listos y, y utilizados ya para lo que es la parte del modelado. Eh, Como les comentaba recién, acá es donde se empieza a utilizar la librería PyCaret. Acá viene la parte donde se hace la separación de nuestro dataset en tres partes, lo que serían las instancias de entrenamiento, las instancias de test, y después dejar una parte de nuestro dataset para lo que es la parte de validación. A partir de esos datos de validación, bueno, creamos un dataset
para que a esos datos poderlo pasar finalmente al modelo que vayamos a conseguir o a encontrar como nuestro mejor modelo para poder llevar adelante la predicción, que esto es lo que se hace en esta parte. Y después, obviamente, se hace la separación para lo que serían los datos a entrenar en nuestra librería PyCare. Bueno, acá es donde viene la parte de lo que sería ya la implementación y la comparación de los modelos, como recién les mostraba en la presentación. Lo que nos permite esta librería es que nos brinda un análisis general de los distintos modelos de clasificación para poder llevar adelante esta tarea, donde nos brindan la información de las distintas métricas que tenemos en las tareas de clasificación, como el accuracy, la curva ROT, el recall, la precisión, la métrica F1 y otras métricas como la métrica kappa, donde podemos ir viendo cada uno de esos algoritmos de clasificación, quizás los más conocidos como Random Forest, el Gradient Boosting Classifier, eh, por acá nos aparece la regresión logística, el árbol de decisión. Bueno, podemos ir viendo un poco lo que nos brinda esta herramienta a la hora de lo que sería la comparación de los modelos. Una vez que nosotros tenemos esa comparación de los modelos, podemos ir seleccionando algún algoritmo de los disponibles para ver cómo sería la implementación ya, o lo que sería la construcción de nuestro modelo, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, se selecciona el algoritmo Random Forest, y lo que se hace es utilizar el método para la creación de nuestro modelo, que lo que nos brinda acá es una validación cruzada en 10 folds, donde obviamente para cada una de esas validaciones nos brinda el promedio de cada una de esas métricas y el desvío estándar. Entonces acá podemos ver que si analizamos la métrica F1, que es un poco una métrica que lo que hace es combinar la precisión y la sensibilidad, nos brinda un F1 en promedio del 90%, entonces ahí ya podemos estar teniendo cierto indicio de cómo o cuál sería la eficiencia que nos está brindando este modelo de Random Forest. Lo que nos permite esta herramienta también es trazar algunos gráficos para ver un poco lo que sería la curva ROC de este algoritmo Random Forest, ver un poco lo que sería la matriz de confusión, ¿no? Para ir viendo un poco cuál es la predicción que está haciendo este algoritmo a lo que sería cada una de las categorías, de lo que predice y los valores reales de esas 4 categorías. También nos permite ir viendo un poco cuáles aquellas variables más importantes que el modelo está encontrando en esa etapa de lo que es el entrenamiento. Acá podemos ver cómo eh, considera importantes estas variables que nosotros tuvimos que construir, como las variables climáticas, como la temperatura en la época de cosecha, la precipitación o la humedad en la época de siembra. Y después acá ya viene lo que es la parte de la evaluación del modelo. ¿En qué consiste esta parte de evaluación? Bueno, justamente en lo que es la parte del el ajuste y la búsqueda de los hiperparámetros. Es decir, ya a ese modelo construido que nos permite esta herramienta, poder pasar el método del tuneo, o sea, hacer la búsqueda de los mejores hiperparámetros para ver cuáles serían los mejores hiperparámetros que va a tener nuestro modelo. Y una vez que tenemos ese modelo ya tuneado con los hiperparámetros que el algoritmo nos permite poder tener disponible, ahí sí viene la parte donde se hace la como datos para validar, ¿no? Entonces, de esa manera
hacemos nuevamente todo el proceso de lo que sería ahora la parte de la predicción, para que este método Predict Model nos pueda dar la información de lo que es nuestro modelo de Random Forest, donde nuevamente si analizamos la métrica del F1, nos está dando un F1 cercano al 90%. Aparte de darnos la información de esas métricas, también nos brinda, como podemos ver acá, el score de la etiqueta que está de alguna manera prediciendo, donde acá nosotros tenemos esta variable crop, que sería el cultivo, que sería el dato real que nosotros tenemos de ese cultivo, y label, que sería la predicción que nos está dando el modelo, bueno, con un score, por ejemplo, en esta primera instancia, cercana al 90%. Bueno, esto, ahora yo voy a volver a la presentación para poder eh, avanzar un poco con los resultados obtenidos, pero bueno, básicamente lo que les quería mostrar en esta parte era todo el proceso de lo que es la implementación, ¿no? La construcción de lo que sería nuestro mejor modelo para poder predecir nuestra variable cultivo, que básicamente era la utilización de esta librería o de esta herramienta llamada PyCaret, que nos brinda todo este proceso de ya automatización de, a partir de un dataset, poderle dar la información y que sea la herramienta la que haga la comparación, el entrenamiento, la validación y la búsqueda de lo que son los hiperparámetros. Bien, vuelvo a la presentación, así ya vamos avanzando y terminando un poco con esta parte. Bueno, entonces lo que me había quedado anteriormente fue que en la metodología implementada se utilizó este entorno de PyCaret para lo que es la construcción, la evaluación y encontrar el mejor modelo. Algo que no mencioné anteriormente es que, obviamente que yo acá lo estoy mostrando ya con el código ya ejecutado y todo ya listo y disponible, ¿no? Pero esto, obviamente, que lo que yo fui haciendo fue, una vez que se hacía la comparación de los modelos, ir empezando a utilizar cada uno de esos algoritmos y empezarlo a ejecutar, empezarlo a correr, o sea, hacer uno por uno lo que es la parte del entrenamiento, la parte del tuneo, la búsqueda de hiperparámetros y después todo lo que es la parte de la validación. Bueno, obviamente que había, como recién lo veíamos, algoritmos que quizás nos daban métricas bastante por encima del 90%, pero eran algoritmos que cuando uno los ejecutaba tardaba un tiempo importante. Es decir, de hecho, me acuerdo que hubo casos donde había probado, por ejemplo, como vemos acá, el Gradient Boosting Classifier, y fue casi más de 4 horas lo que demoraba en hacer toda la ejecución, desde la parte del entrenamiento, una vez que se hacía la parte del entrenamiento, la comparación para ver un poco el resultado de esa parte del entrenamiento y después pasar a la parte de el tuneo, la búsqueda de los hiperparámetros y la parte de la validación, tardaban un tiempo importante. Entonces, de alguna manera, me tuve que quedar con seleccionar solamente 3 algoritmos, podemos ver acá, fueron regresión logística, random forest y gradient boosting classifier, porque fue simplemente, bueno, tomar la decisión de quedarme con estos 3 algoritmos, ponerlos a prueba, poderlos correr y ver de estos 3 algoritmos cuál iba a ser el mejor modelo que nos iba a servir para poder hacer la predicción y la clasificación de nuestra variable. Entonces, de esos 3 algoritmos, llegamos a los resultados de que el algoritmo Random Forest era el algoritmo que nos iba a dar el mejor modelo, porque bueno,
nos daba, entre otras cosas, esta información, por ejemplo, de la matriz de confusión, donde, como podemos ver acá, en la diagonal principal nos daba la cantidad de instancias que de la categoría 0 ese algoritmo podía predecir de manera real y eficiente. Lo mismo para la categoría 1 con 952 instancias, la categoría 2 con 587 y la categoría 3 con 906. Bueno, acá es más que nada mostrar algunos resultados de los obtenidos para este modelo del Random Forest, ¿no? Para poder ver un poco el número de categorías bien realizadas que nos podía brindar el algoritmo Random Forest Classifier. Bueno, acá como podemos ver se hace una comparación entre los resultados del Random Forest y lo que tenemos en el margen derecho, el algoritmo de la regresión logística, donde, como veíamos recién en los resultados finales, el Random Forest estaba muy por encima de los resultados obtenidos a través de la regresión logística. Otro gráfico también para poder hacer la comparación era esto que nos da un poco la curva de validación, ¿no? Para ver un poco el comportamiento del score durante la etapa del entrenamiento, durante la etapa de la validación. Bueno, y más que nada, esa era un poco la selección de lo que fue el mejor modelo de clasificación de los tres planteados entre regresión logística, Gradient Boosting Classifier y Random Forest. Me había quedado con el Random Forest, bueno, por un poco por estos resultados que les mostraba recién. Bueno, para ir cerrando un poco, así pasamos a las preguntas, si tienen alguna inquietud o algo que quieran comentar y por ahí se me haya pasado por alto y no lo haya mencionado. Simplemente, bueno, las conclusiones personales, esto que les comentaba recién, yo el año pasado presenté lo que fue este proyecto de tesis, el máster lo empecé en el 2020, que fue justo cuando comenzamos la etapa de la pandemia, entonces fue la verdad que todas cosas que tuve que ir experimentando y viviendo a la par de los acontecimientos que íbamos teniendo relacionados con lo de la pandemia. La verdad que yo que vengo del área de la estadística y de las matemáticas, fue encontrarme con un mundo totalmente novedoso, nuevo, de mucho aprendizaje, de mucha lectura, de horas y horas delante probando y probando, porque yo tampoco antes había hecho algo relacionado con programación, entonces era como todas cosas nuevas que iba aprendiendo, no solamente lo relacionado a aprendizaje automático, sino también lo que es el aprendizaje y el manejo de este programa Python y de todas las herramientas que tiene disponible. Así que a manera personal, la verdad que me siento bastante satisfecho con todo lo realizado. Y relacionado con el proyecto, bueno, pude llegar a, como les comentaba antes, si bien la idea principal era poder hacer algo parecido a esto a partir del uso de imágenes satelitales, pero bueno, lamentablemente el tiempo y los recursos no me permitieron ir por ese lado, sino simplemente quedarme a partir de los algoritmos de clasificación, ver y poner a prueba el funcionamiento a partir de este dataset disponible que recién les mostraba, esto también de esas variables que tuve que de alguna manera construir y tener disponible, porque si no iba a ser poca la información que iba a poder utilizar y eso seguramente no me iba a dar la posibilidad de poner a prueba estos modelos de clasificación. Y simplemente para terminar, bueno, esto que les comentaba, ¿no? Como trabajo futuro, me quedó esto de en algún momento sí poder indagar en el uso de lo que son las imágenes satelitales, porque a partir de la información que fui buscando, que fui encontrando,
veo que en muchas áreas se está implementando esto del uso de las imágenes satelitales para poder hacer este tipo de predicción, este tipo de clasificación de cultivos, así que es algo que me queda pendiente para más adelante de ver si en algún momento, con mayor tiempo y con mayor disponibilidad de recursos, poder realizar algo similar ahora sí a partir de lo que son redes neuronales. Y también algo que también me quedó pendiente es meterme ya en lo que es el aprendizaje aproximado, o también conocido como lógica difusa o lógica borrosa, donde también, si bien no son trabajos por ahí muy renombrados, pero sí son trabajos que se vienen realizando también en todo lo que es el área de lo que es el aprendizaje automático y este tipo de proyectos o de trabajos relacionados con la predicción o la clasificación de cultivos. Así que bueno, eso es por un lado dos cuestiones pendientes que me quedaron después de la realización de este proyecto, poder meterme en lo que son redes neuronales y aprendizaje aproximado. Bueno, les agradezco la atención que han tenido y bueno, ahora quedo a disposición para responder a aquellas consultas, inquietudes o poderles mostrar algo que por ahí se me haya pasado por ahí. Bueno, muchas gracias Rubén a vos por la exposición, por compartir tu investigación, no solo los resultados, sino cómo nos fuiste contando el proceso, las decisiones que fuiste tomando, eh, el esfuerzo que te llevó, bueno, como todo, investigación, ¿no? Cuando uno tiene que empezar a meterse en el tema y bueno, no solo nos llevamos el conocimiento del resultado, sino del proceso que seguiste. Eh, Seguramente. bueno, y si quieren, por ahora no hay preguntas en el chat, pero si quieren formularlas ahora o incluso habilitar el micrófono y poder comentar algo, aunque no sea una pregunta, sino un comentario o lo que quieran. Mientras tanto les comento que en el chat pusimos el enlace para un formulario de Google donde tienen que completar sus datos para luego poder recibir el certificado de asistencia. Laura Santoni dice, muy interesante el trabajo, muy novedoso, como para que tenga dudas puntuales, claro, está bien, eh, pero agradece la presentación. Bueno, muchas María gracias. Elena quería, me parece que charlar porque había Sí, levantado, había puesto una manito. adelante Marilena, adelante, habilita nomás. No te escuchamos todavía. Ahí está, ahora sí. Porque a veces tengo problemas con el audio. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. No, yo una simple pregunta porque justamente a veces es mucha información y bueno, no es decir una pregunta así porque hay que digerir mucho de esto, Mm. tiene su complejidad, entonces bueno, no es que yo estoy para nada más en el tema, pero simplemente, por ejemplo, vos habías comentado de esos 3 algoritmos que elegiste uno. Eh, el criterio para elegir el Random Forest, ¿fue que se ajustaba mejor o se hizo alguna prueba previa que a vos te definió que ese era el mejor al algoritmo o los probaste, digamos, cómo decidiste que ese era el que mejor ajustaba o el que mejor se ajustaba al modelo? Bien, bueno, gracias ahí por la pregunta. Sí, no sé si yo en algún momento, por ahí vuelvo un poco a lo que fue la implementación de los modelos, ¿no? Esta parte que mostraba acá, que la herramienta nos permite primeramente hacer una comparación de los modelos y Ah, analizar métricas, ¿no? Esto, acá uno ya puede ir viendo un poco la eficiencia para cada uno de esos algoritmos y después, bueno, a ver, tomar la decisión de cuál sería el mejor modelo para lo que es nuestra tarea de clasificación.
Un poco lo comentaba acá, una vez que uno hace la comparación de los modelos, después uno tiene que seleccionar de esos modelos o de esos algoritmos y hacer la prueba por separado. Eso fue lo que comentaba en su momento, el tiempo que me demandó, por ejemplo, llevar adelante la implementación del Gradient Boosting Classifier. Yo no me quise meter quizás en algunos algoritmos que no conocía, como por ejemplo estos primeros, porque no eran algoritmos o modelos que se hayan mostrado en trabajos anteriores. Sí se mencionaba el Gradient Boosting Classifier, obviamente el Random Forest también. Entonces, acá cuando uno hacía una comparación de las métricas, ¿no? Tanto el accuracy, la curva ROT, el recall, la precisión, el F1, es como que uno no alcanza a ver cierta diferencia significativa en cada una de esas métricas. Entonces ahí fue donde eh, yo preferí no meterme quizás en este algoritmo y sí quedarme con el Gradient Boosting Classifier, porque, bueno, por un lado esto que comentaba, no alcanzamos a ver diferencias significativas como sí la podría haber, por ejemplo, acá si yo tomo el algoritmo de regresión logística y Claro, comparo las métricas esta con las métricas del otro. ahí se ve Cuando bien. Claro, cuando empiezo a implementar lo que es la ejecución, la construcción del modelo, la búsqueda de hiperparámetros, lo que es la etapa de validación, ahí es donde el tiempo que tardan cada uno de estos algoritmos es bastante el tiempo de ejecución. Se me pasó quizás mostrar el tiempo real que me demandó llevar adelante, por ejemplo, la construcción de lo que es el modelo de Random Forest. Sí recuerdo que fueron más de 3 horas lo que demanda esta parte, que es la parte crear el modelo, hace la validación cruzada, después de ahí viene la parte de lo que es la evaluación, donde acá lo que se hace justamente es el tuneo, o sea, la búsqueda de hiperparámetros, vuelve a hacer todo esto una validación cruzada para obtener cuáles serían esos hiperparámetros y después viene la parte de lo que es la predicción. O sea, yo acá estoy mostrando los resultados, pero de hacer todo ese proceso de lo que fue el Random Forest me había llevado a más de 3 horas. El otro modelo que había puesto a prueba fue el Gradient Boosting Classifier, que tardaba mucho más tiempo. Entonces, a veces este entorno de Google Colab, cuando uno deja un tiempo de hacer alguna parte de ejecución de código, es como que se sale de línea, ¿no? Como que se cierra la sesión de manera automática. Entonces, ahí es donde Mm, yo tenía ese problema de que no podía terminar de ejecutar porque pasaban 4 horas, el código se seguía ejecutando, seguía corriendo y no llegaba a tener el tiempo necesario para que la herramienta me permita poder llevar claro. adelante la construcción. Por eso fue en un momento, para lo que fue la construcción de mi proyecto, dije, bueno, me voy a tener que quedar con 3 algoritmos y de esos 3 algoritmos ver de esos 3 cuál sería el mejor modelo, que fue finalmente lo que pude obtener con el Random Forest. Si bien fue de alguna manera una elección personal, eh, fue decir, tomar esa decisión a partir de estos problemas que tenía, ¿no? Entonces ahí fue también donde me despertó un poco la pregunta, es decir, ¿qué hubiera pasado si hubiera trabajado con imágenes satelitales? O sea, Mm, quizás para ahí uno necesite otro tipo de herramienta, necesite otro tipo de recurso, que eso fue un poco lo que había mencionado, ¿no? Y obviamente el tiempo necesario para poder llevar adelante todo este tipo de claro. tareas, ¿no? Quizás ahí aparezcan algunos problemas relacionados con tiempo y con recursos, ¿no? Tengamos en cuenta que yo lo estaba ejecutando en este entorno, que es un entorno que se encuentra disponible de lo que nos permite Google Colab, ¿no? En este caso. Pero bueno, esa es un poco la explicación de, primeramente, la elección de esos 3 algoritmos, del Random Forest, de la regresión logística y del Gradient Boosting Classifier, y bueno, de esos 3 algoritmos, ver cuál sería por qué me quedé con como el Random Forest como mejor modelo, ¿no? Por los resultados obtenidos y porque seguramente que si hubiéramos intentado llevar adelante la prueba de estos otros algoritmos, se hubiera hecho complicado como fue la implementación del Gradient Boosting Classifier. Claro, por el tema del tiempo. Es cierto que la información satelital
muy interesante, porque si vos a todo esto le ponés la información satelital, es perfecto, porque además de clasificar por climático y todo esto del siembra y las cosechas, además lo ubicás espacialmente. Pero me imagino lo que serán las matrices eh, con el dato de ubicación de los mapas, digamos. Seguramente sí, yo no estoy mucho en el tema, pero me imagino el software, la potencia que tiene que tener. Así que Claro, debe ser muy exactamente. lindo, hermoso los datos, el proceso, pero muy complejo también. Así que, bueno, muy interesante. Espero que por ahí el tema que le agregues en algún momento este tema de los mapas y bueno, te felicito por tu trabajo y por tu grado, tu posgrado muy importante. Así que bueno, muy interesante la exposición y el trabajo también. Bueno, muchas gracias, María Gracias. Elena. Sí, obviamente que eso es algo que me quedó pendiente porque me despertó mucha curiosidad a ver cómo podría llegar a ser todo lo que es el proceso y el análisis, entendiendo de que uno necesita otro tipo de recursos, ¿no? Seguramente Sí, con sí. esto eh, voy a estar bastante limitado y quizás no pueda eh, llevar adelante la finalización y la puesta a prueba de estos modelos, ¿no? Para eso, ahí A ver, entiendo que son eh, otros los recursos. Rubén, existen quizás, si presentás este proyecto como un proyecto de investigación en el departamento, quizás puedas pedir utilizar recursos de la universidad, como el CIDETIC, que tiene equipamiento y capacidad de procesamiento. No sé si lo que tienen alcanzaría para vos, pero seguro que es mucho más que una computadora que uno pueda tener en la casa, o eh, estaría Sí, bueno. seguramente que sí, sería bastante interesante. Por eso lo dejé ahí como trabajo futuro, porque me gustaría, obviamente, poder avanzar algo más de lo Mm, realizado y bueno, ponerme más sí. Estar atento a en lo que... alguna convocatoria Claro, de eso yo te iba a proyecto. decir, por Mm, supuesto, vos sos joven, un proyecto en mente para el futuro, montones de lugares que vos podés aplicar, pedir este subsidio. Lo importante es tener ese impulso, esas ganas de hacer cosas y de buscar más allá, que es lo que nos mueve en la tarea de investigación. La ardua tarea de conseguir subsidios, digamos que mm, seguirá siendo ardua, pero lo importante es el interés, porque bueno, eso en algún momento, en comparación con otro grupo, puede haber montones de posibilidades, así que estoy segura que en algún momento vas a poder concluir tus ganas. Qué bueno. Ojalá sea posible. Sí, por supuesto. Bueno, gracias. no, gracias No, a vos, gracias María a vos. Elena. Y el lunes tenemos el webinar de María Elena, no, el martes Marte, 31. creo, sí, sí. Sí, 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 para quienes no estaban inscritos, sobre eh, producción de Sí, combustible con algas, ¿no es cierto? sí, sí, sí. Bien, también investigadora. Bueno, no hay más preguntas, y ya estamos en el horario, así que, bueno, agradecer a todos los participantes, agradecer, por supuesto, a Rubén por compartir este trabajo. Y bueno, nos seguimos viendo en nuevos webinars del departamento, en nuevas actividades de formación y de divulgación. Y bueno, como les decía, este video va a estar disponible en el departamento, en el sitio web del departamento, así como en el canal de YouTube, para quienes lo quieran volver a ver. Bueno, saludos a todos y que tengan muy buenas tardes. Gracias. Buenas Chao, Muchas buenas tardes. tardes. gracias. Gracias. Buenas tardes.